¿Sí empezamos? ¿Sí? Ya. Saludamos a los que están conectados, porque ya se van conectando varios. Así que ahora sí. Hola. Hola a todos. Vamos a orar. ¿Sí? Señor, gracias por este tiempo que nos permite estar en casa, juntos, Señor, y conectados también con la gente, con la iglesia. Te pido, Señor, que podamos compartir un momento de tu palabra, un momento en comunión, donde tú nos puedas hablar hoy día, Señor, y podamos recibir lo que tú tienes para nuestro corazón, Amén, para Señor. nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu presencia. Toma tu lugar hoy día, Señor. Sana los corazones, sana nuestras mentes, Señor, y haz lo que tengas que hacer en cada vida que está aquí y que está conectada, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 A diferencia del día miércoles, voy a hablar un poco fuerte para Sí. que la Yaya me escuche, ¿no? Y para que escuche la transmisión. Ya voy a dar un tema porque el miércoles conversamos, fue más una conversación, un grupo de conexión. Me pueden interrumpir, pero tengo la opción de no responder. No. Ah, me reservo. Y así que eso, voy a hablar hoy día acerca de el estrés, del estrés constante que vivimos diariamente y cómo la palabra nos guía a no vivir estresados o no vivir agobiados, pensando siempre o sobrepensando siempre. Vivimos en un mundo lleno de estrés. Todo el mundo está corriendo siempre por alcanzar lo que desea y cuando no llegan las cosas que quieren en el momento que quieren, ocurre que comienza una sensación de angustia, de ansiedad, y todos somos parte de eso, todos vivimos parte de ansiedad. Y quiero leer en Marcos 14:32. Marcos 14:32. Lo voy a leer. Dice, fueron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús le dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Y se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia que me invade, que me siento morir, dijo Jesús. Quédense aquí y vigilen. Y yendo un poco más allá, se cayó en tierra y comenzó a orar. Él decía, de ser posible no pasar por aquella hora. Él decía, Abba Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Sabemos cuál era? En Marcos 14:32. Sí. Sabemos ese momento de la historia de Jesús. Está llegando el momento donde iba a ser traicionado por Judas. Y la Biblia nos enseña que Jesús está viviendo un momento de angustia. Claramente aquí dice que estaba angustiado. Pero la traducción original era que él estaba teniendo un ataque de pánico. Y su angustia era tal, su estrés era tal, que comenzó a llorar y a sangrar sudor. Sudor que era sangre. A ese nivel. Su angustia era taquicardia, su angustia era sobrepensar. Y llega un momento donde él ora y le dice al Padre, le dice, si es posible que pase de mí esta copa. Pero termina la oración diciendo, pero que no sea lo que yo quiero, sino que sea lo que tú quieres. Entonces, nosotros siempre en nuestras oraciones le pedimos al Señor que nos acompañe en las cosas que queremos. Siempre le pedimos al Señor que nos sane de la forma que queremos, que
que nos bendiga de la forma que queremos, que haga las cosas de la forma que nosotros queremos, o que nos ayude en la situación en la que estamos. Si bien es cierto, sabemos cómo sigue, porque Jesús le pidió al Padre que no pasara por ese momento, pero no pasó, que la respuesta de Dios fue, sí, no va a pasar por esto, mentira, sí pasó por eso. Sí fue crucificado, sí fue maltratado, sí fue vendido, sí fue traicionado, sí fue crucificado. Entonces muchas veces, a pesar de ser Jesús el Hijo de Dios, a pesar de todo eso, sí vivió un no de Dios. Sí vivió una respuesta como no la esperaba. Porque a pesar de ese no de Dios para él en ese momento, fue a la larga beneficioso para nosotros. A la larga fue beneficioso para nosotros. Pero en cuanto al estrés, nosotros vivimos un mundo siempre apurado y siempre tratándose de nosotros mismos, siempre tratándose de nuestro ego, de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros anhelamos y de las cosas que yo quiero para mí en mi vida. No estoy diciendo que esas cosas sean malas, muchas veces no son malas, muchas veces son buenos deseos. Quiero que me vaya bien, quiero ayudar a mi familia, quiero comprarme estas cosas, y no son malas. Pero muchas veces no están alineadas a las cosas de la forma que Dios nos quiere dar las cosas, o de la forma que Dios lo quiere hacer. Porque cuando estamos enfermos, al punto de decir, Señor, ayúdame, muchas veces la solución no viene, muchas veces no viene por un milagro, como nosotros lo esperamos. Pero sí vienen cosas aparte de eso. Si vienen cosas de diferente, si vienen respuestas de Dios de diferente manera. Entonces, lo que sí tenemos que entender es que ese no de Dios a Jesús fue un sí de Dios para nosotros. Sí. Ese no de Dios a Jesús, ese no de estresarse, ese no de ese ataque de pánico, ese no de lo que Él estaba experimentando, a nosotros nos libera hoy de todo lo que Jesús vivió y de todo lo que nosotros estamos viviendo hoy día. Lo que Él vivió no es necesario que yo lo pase. Lo que Él experimentó no es necesario que yo lo pase de la misma manera. Y se lo voy a explicar un poquito con la palabra. Pero siempre dentro de las cosas que nosotros hacemos, vivimos estresados, vivimos angustiados, vivimos acelerados, porque es un mundo acelerado. Y somos personas que somos muy de compararnos. Si a otro le va bien, ¿por qué yo voy tan lento? ¿O por qué a mí no me va bien? Si otro está bien de salud, ¿por qué yo no estoy bien de salud? Y muchas veces llegamos al punto de decirle, Señor, ¿y por qué yo no? Y la verdad es que a pesar de eso, Dios quiere que nosotros descansemos y confiemos en Él. Amén. Y viene el enemigo y nos pone, cuando aprendemos a descansar en Dios, nos pone pensamientos de cómo puedes ser tan despreocupado, cómo puedes vivir tan descansado o tan libre de eso. En realidad, esa despreocupación nos pasa a pensar como soy un dejado, no me importa cómo pasen las cosas, pero no es así. Muchas veces a nosotros nos tachan de esas cosas como si no nos importaran, pero en realidad aprendemos a descansar en Dios. Y la primera área de redención de Jesús fue en el jardín de Getsemaní, cuando Él comienza a tener ese ataque de pánico, cuando Él comienza a estar angustiado y comienza a sudar sangre. Es porque realmente estaba teniendo un ataque de ansiedad. Y la palabra dice que Él se estaba convirtiendo en pecado. La única forma en que nosotros podamos estar en la presencia de Dios era que Él quitara el pecado del medio. Porque Dios y el pecado no pueden estar juntos. Entonces, como nosotros estábamos envueltos en pecado, no porque nosotros hayamos pecado directamente, sino que porque Adán tenía la culpa y todo eso que seguramente voy a decir en un rato más, Dios tomó el pecado y lo crucificó en Jesús. Entonces Él quitó el pecado del medio y nos permite estar en su presencia. Y la manera de haber crucificado el pecado, la manera de haber tomado el pecado, era que Jesús pasara por todas esas cosas. Y la cualidad redentora en el sudor de la sangre de Jesús. Porque tenemos que recordar algo que pasa en Génesis
3:17 y lo voy a leer. Génesis 3:17. Cuando Adán y Eva cayeron en el principio, 3:17. Génesis 3:17. Génesis está en el primer libro de la Biblia. 3:17. Dice, y al hombre le dijo, dado que le hiciste caso a tu esposa, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol que te ordené que no comieras, la tierra es maldita, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Entonces, si bien es cierto, Adán y Eva cayeron, pero Dios no maldijo a Adán y a Eva. Dios maldijo a la tierra. Le dijo, te lo voy a leer de nuevo, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Entonces, la primera cualidad redentora de Jesús en su sangre fue cuando la gota de sangre de Jesús cae en tierra y libra de la maldición la tierra. Hoy día no vivimos en una tierra maldita. Hoy día no vivimos desde el momento en que Jesús muere, desde el momento en que Jesús resucita, desde el momento en que su sangre toca tierra. La tierra ya no está maldita. ¿Y qué significa la tierra? Porque le dijo, con el sudor de tu frente obtendrás el pan. Significa que ya no tengo que estresarme al trabajar. Ya no tengo que vivir estresado en el trabajo en el que estoy. Ya no tengo que vivir estresado con la enfermedad que tengo que lidiar. Ya no tengo que vivir estresado ni preocupado de las cosas que no tengo y quisiera tener. Ya no tengo que vivir pensando en el mañana. Jesús lo dijo. Cada día tiene su propio afán. No se preocupen del mañana. Porque el mañana... ¿Sí? ¿Querías decir algo? Ah, perdón, pensé que sí. Porque el mañana tiene su propio afán, ¿sí? Puedes leerlo en Reina Valera, que es totalmente diferente. A ver, léelo. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella. Entonces, ¿qué tal? Con el sudor de tu frente, comerás el pan. Entonces, las cosas, las situaciones de nuestra vida nos estresan, nos llevan a estresarnos, nos llevan a sobrepensar, nos llevan a confiar en nuestras propias capacidades, a pensar en nosotros. Pero cuando Jesús sangra y su sangre toca la tierra, eliminó la maldición de la tierra. Entonces debemos creer en que ya no debemos sobrepensar y desconfiar de lo que Dios hizo por nosotros. No estoy diciendo que no haya que trabajar, al contrario, creo que el trabajo, desde este punto de vista, el trabajo es más productivo, el trabajo es más descansado, es menos estresado y vivimos en una vida bendecida. No porque seamos hijos de Dios, sino porque Jesús hizo algo por nosotros. Somos bendecidos con todo lo que Él hizo por nosotros. Somos diferentes porque podemos recibir lo que Dios a través de Jesús hizo por nosotros. Entonces, en cada situación de nuestra vida, en cada circunstancia de nuestra vida, en cada momento de nuestra vida, podemos descansar en el Señor y decirle, Señor, ¿sabes qué? Tú moriste por mí, pero tú también me liberaste de la tierra, tú también me liberaste del estrés, porque vivimos estresados y es muy normal estresarse, es muy normal volver a estresarnos, volver a sobrepensar, porque a veces tenemos días buenos, pero a veces tenemos días muy malos. A veces tenemos días donde nos sentimos muy bien y a veces tenemos días donde Jesús dijo, tenía un nivel de ansiedad que me sentía morir. Pensé que iba a morir en ese ataque de pánico, pensé que iba a morir en ese ataque de ansiedad, pero no murió. Eso quiere decir que a pesar de los momentos difíciles, no vamos a morir en el peor momento. No vamos a morir en ese momento donde más la palabra dice en Salmos que aunque ande en valle de sombra y de muerte, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no dice que no vamos a pasar por el valle de la sombra y de la muerte, sino que dice que vamos a pasar, pero lo vamos a pasar. Amén. Lo vamos a pasar. No vamos a vivir ahí, sino que va a ser un proceso solamente. No vamos a quedarnos ahí, sino que vamos a pasar ahí. ¿Pero por qué vamos a pasar? Vamos a pasar porque aunque ande en valle de sombra y de muerte, no voy a temer porque tú estás conmigo. Amén. Porque el Señor está con nosotros. La promesa
que Jesús hizo fue que Él estaría con nosotros hasta el fin. Que Él estaría con nosotros hasta el fin. Entonces bastó una gota de su sangre para que nosotros creamos en que no tenemos que vivir una vida estresada, sino una vida de descanso. Quiero leer Hebreos 4. Hebreos 4. Hebreos 4. Hebreos 4:1 dice: todavía sigue vigente la promesa que Dios hizo al entrar en su descanso. Todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que si alguno de ustedes no llega a alcanzarlo. Lo voy a leer en la Reina Valera también. Temamos pues 4-1. 4:1, ¿sí? ¿Eso dijo? ¿No? Sí. ¿Sí? Temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, en su descanso, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Está diciendo el apóstol que debemos entrar en el descanso, Amén. entrar en su promesa. Lo dice, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno no haya alcanzado esa promesa. Entonces, es una promesa que Él cumplió. Amén. Es una promesa que poder descansar en Dios, una promesa es que Él ya la cumplió. Dice la palabra que las promesas de Dios en Jesús, en Él, son sí y son amén. Amén. Todo lo que Dios haya prometido en Jesús está cumplido. Entonces, cada vez que estemos viviendo procesos de estrés, podemos ir a la oración, podemos ir a la adoración y podemos descansar en Dios y podemos decirle: Señor, tú me prometiste que yo podía descansar en ti. Amén. Tú me prometiste que yo podía descansar en ti. Y entonces Dios no te quiere estresado, Él no te quiere ver enfermo, Él no quiere que camines preocupado, Él quiere que camines por una vida despreocupada, confiando 100% en que Él carga con toda tu ansiedad. Amén. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro 5. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuera tiempo, y echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Entonces, cuando aprendemos a confiar en Dios, cuando aprendemos a creer que Él se preocupa de nosotros, dice la palabra en un orden muy claro: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuese tiempo, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Entonces, humillarse es adorar. Humillación es adoración. Humillación es negarse en uno mismo, es decirle: Señor, no puedo en mis fuerzas, no puedo encontrar descanso en mi fuerza, no puedo encontrar descanso en lo que yo estoy haciendo en mi vida, a pesar de que lo esté haciendo bien. El descanso no se encuentra en un sueldo, el descanso no se encuentra en un trabajo, el descanso no se encuentra en la obra de las manos de uno, sino que el descanso es y tiene que ver con Dios, Amén. tiene que ver con la oración, tiene que ver con el descansar en lo que Él cuida de nosotros. Y Él cuida de nosotros. Eso es lo que afirma el apóstol Pedro. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Debo enfocarme en que Él se preocupa de mí. Amén. Debo enfocarme en ese versículo en que Él cuida de mí. Y dejar nuestras preocupaciones. Creer que Dios es real. Creer que Él es un Dios poderoso. Creer que Él puede y quiere que nosotros vivamos una vida sin estrés. Amén. Y creo que Dios ve nuestras preocupaciones. Creo que Él ve nuestros corazones cuando estamos angustiados. Creo que Él cuida de lo que nosotros no podemos cuidar. Amén. Creo que Él cuida de lo que nosotros no podemos, no tenemos la capacidad de proteger. Él cuida de nuestras familias, Él cuida de nuestra salud, Él cuida hasta donde nosotros no podemos llegar. Entonces, una persona que sobrepiensa
es una persona que siempre está pensando en cómo voy a hacerlo para que esta persona esté bien, cómo voy a hacerlo para alcanzar cierta o una cual cosa, cuando en realidad la capacidad que tenemos no llega tan allá. Yo no puedo cuidar toda la vida de las niñas, pero el Señor sí. Yo no puedo protegerlas en el colegio, pero Dios sí. Entonces, Dios no se despreocupa de nosotros, en nuestra salud. Está bien. Él está en control de todo. La palabra dice que Él conoce la cantidad de cabellos que tenemos. Amén. Y Él sabe que nosotros no podemos añadir un codo a nuestra estatura. Entonces, ¿por qué nos preocupamos si creemos que Él conoce todo de nosotros? Él conoce la cantidad de estrellas que hay y aún así se preocupa de nosotros. Amén. Él creó el cielo y la tierra y aún así nos llama hijos. Entonces, cuando entendemos que Él le dijo a Jesús no, era porque nosotros hoy día podemos vivir libres del estrés. Cuando Él le dijo a Jesús, no, tiene que ser mi voluntad y no tu voluntad, y a pesar de todo lo que sufrió Jesús y nosotros lo adoramos por eso, lo exaltamos por eso, gracias a ese sufrimiento, gracias a ese ataque de ansiedad, de pánico, gracias a esa sangre que sudaba Jesús, nosotros hoy día podemos vivir sin preocupaciones extra. Amén. No estoy diciendo hacer nada, no, estoy diciendo que podemos confiar en que Dios cuida de nosotros. Es Dios el que cuida de nosotros. Él es. Por eso, cada vez que los judíos se saludaban, se decían casi siempre 2 veces shalom, shalom. ¿Por qué? Porque la palabra shalom es una palabra de bienestar, de provisión y de paz. Es una palabra que no solamente habla de paz, sino que habla de un bienestar completo. Amén. Y cada vez que en la palabra se habla y se repite algo 2 veces, es porque está exagerando lo que Dios puede hacer por nosotros. Entonces, cada vez que Jesús decía, mi paz les dejo, mi paz les doy, y yo no la doy como el mundo la da. Él está hablando, está diciendo shalom, y decía, mi paz les dejo, mi paz les doy, Amén. shalom, shalom. Entonces, mi bienestar, la salud, la provisión, la paz. Entonces, la palabra shalom en la concordancia es eso, es bienestar, salud, provisión y paz. Y entonces en eso se envuelve todo. Salud, provisión, que es pensar en lo que viene, en cómo me mantengo. Salud obviamente se entiende. Y paz, que es lo que nos permite descansar. La palabra de Salmo dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Amén. Porque a veces nos acostamos y nos dormimos con un corazón angustiado y nos levantamos angustiados. Pero me acuesto y descanso, dice la palabra. Me duermo, descanso, me levanto. Entonces, la palabra es súper clara. Tenemos que confiar en el Señor, tenemos que dejar la preocupación extra, tenemos que darle gracias a Dios, darle gracias a Jesús porque Él murió y resucitó por nosotros, porque Él derramó su sangre, porque Él nos liberó de todo lo que hoy día nos estresa. Amén. Y que a pesar de todas las cosas, nosotros somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y eso no va a cambiar. No va a cambiar que yo me afane más por una cosa, sino que cuando yo cuando yo entrego las cosas, cuando yo descanso en que el Señor se preocupa por mí, yo puedo descansar. Cuando yo le entrego lo que dice Pedro, echando toda ansiedad sobre Él. ¿Qué es lo que hoy día tu corazón tiene ansioso? Tienes que entregárselo al Señor. ¿Qué es lo que hoy día tu corazón no te permite descansar en la noche? Es lo que tienes que entregarle al Señor. ¿Qué es lo que tu corazón tiene hoy día? Quizás es una preocupación, quizás es algo que estamos pasando en alguna situación, trabajo, salud, no sé. Entonces, vamos a orar. Yo voy a esperar a la Titi que vuelva. Y vamos a orar para entregar. Se puso frío. Vamos a orar para que en este momento entreguemos toda nuestra ansiedad. Amén. Pero antes de orar, la palabra nos enseña que oremos unos por los otros. Amén. Entonces, hoy día vamos a orar unos por otros. Amén. Y
así como estamos, yo voy a orar, pero cada uno vamos a poner la mano en los hombros de las personas que tenemos al lado. Amén. ¿Ya? Entonces, vamos a orar y los que nos están ahí viendo en las redes sociales también podemos orar juntos. Podemos orar juntos y creo que el Señor puede hacernos descansar hoy día. Amén. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque nos permites creer en que tú cuidas de nosotros y que podemos descansar en tu presencia. Señor, hoy día oro por la Anto, Señor, que cada preocupación que haya en su corazón, tú la calmes, Señor, porque es tu hija y porque tú diste tu vida por ella, Señor. Dale paz en su corazón. Sabemos que en cualquier edad de nuestra vida tú nos hablas como hijos, Señor. Señor, gracias por su vida. Cuídala, protégela, bendícela, Señor. Señor, oro por el corazón de la Yaya, oro por su ansiedad, oro por la angustia que tenga. Hoy día, Señor, libérala de cualquier sobrepensamiento que tenga, Señor, y dale paz en su corazón. Una paz que sobrepasa todo entendimiento que no podemos comprender, pero que es solo tu paz, Señor. Pone tu paz en su corazón, Señor. Pone tu paz en su corazón. Señor, oro por la vida de Jaime, oramos por la vida de Jaime. Pone paz en su mente, pone paz en su corazón. Señor, quítale toda ansiedad, quítale todo sobrepensar y sabemos que tú eres el que tiene cuidado de nosotros. Tú eres el que tiene cuidado de su vida, Señor. Y sabemos que siempre has sido bueno con él. Y vas a seguir siendo bueno con él, Señor. Señor, gracias por la vida de mi esposa. Señor, permite que su corazón descanse en ti. Permite que su corazón descanse en lo que ella se angustia, Señor, que solamente tú y ella saben. Señor, y yo creo en que tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor. Señor, gracias por la vida de Romy. Gracias por su vida, Señor. Gracias porque ella permanece. Pido una bendición especial por su vida, Señor. Gracias por su corazón, por cómo ha sido con nosotros, Señor. Pido una bendición que tú la sorprendas, Señor. Oremos para que tú sorprendas su vida, Señor. Y yo oro para que tú la liberes de todo estrés. Yo oro en este momento para que sea libre en el nombre de Jesús de cualquier ataque de pánico, de cualquier ataque de ansiedad, de cualquier estrés laboral, de cualquier estrés de salud o familiar, Señor, en el nombre de Jesús, que ella pueda descansar en ti. Mucha gente piensa en que nunca más iba a volver a ser parte de algo en la iglesia, Señor, pero ella volvió a ser parte de algo que tú estás formando. Gracias por su vida, Señor. Gracias porque hay plan con ella, gracias porque hay propósito en ella, gracias porque tú la marcaste desde antes de nacer. Amén. Gracias por su vida, la bendecimos. Señor, y gracias por la vida de la reina. Señor, permite que su corazón descanse en tu presencia. Permite que su corazón siga siendo como sea. Señor, cómo te canta, cómo te adora, cómo te exalta y cómo salta y grita, Señor, que se porte bien. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu presencia, tu palabra, y creemos que tú estás siempre con nosotros. Entregamos toda nuestra ansiedad hoy día en tu presencia. Nos levantamos de esta oración creyendo en que tú respondes, creyendo en que tú tienes el control de nuestra vida. Hoy día te entregamos el control de nuestro corazón a ti, Señor Jesús. Gracias. Gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a terminar el live, ¿cierto? Sí. Amor, ahí puede cortarla, así que nos despedimos, digan chao. Pásalo bien por toda la... Chao.